Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Les habla el pastor Rolando Rostro y bienvenidos a este canal. Otra vez, hoy te quiero hablar de poder. ¿Sabes que Dios en la Biblia te da a ti y a mí poder de Dios? Dios ha determinado que su iglesia va a operar bajo el poder del Espíritu Santo. En estos tiempos de pandemia necesitamos el poder de Dios operando en nuestra vida. Si no opera el poder, va a operar el miedo. Y el miedo va a opacar el poder porque el miedo le da lugar a la duda y eso causa que la fe ya no opere. Mira lo que dice Lucas 24:49. Te voy a leer muchos versículos para que miremos en la palabra. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. La promesa del Espíritu Santo es una promesa de poder. Sabes que en el reino de Dios operan dos cosas. Opera la autoridad, es la que gobierna, y opera poder, es la que expande. A la iglesia se le dio autoridad y poder. ¿Sabías eso? Dios dejó el poder del Espíritu Santo sobre la vida tuya y la vida mía. Por eso necesitamos operar bajo el poder de Dios, porque si no operamos bajo el poder de Dios, tú y yo vamos a tener poco avance en nuestra vida ministerial, personal, en la familia, en la iglesia, donde sea. Hermano, hermana, vuélvase a levantar y empiece a ver la palabra con la mente y decir: Señor, enséñame la palabra, lo que tú tienes para mi vida. Y Dios lo tiene para ti. No lo tiene solamente para un profeta, un pastor, un ministro. Hermano, tú eres el ministro, tú eres el llamado por Dios. A ti Dios te escogió. Toma el lugar de hombre y mujer de Dios y empieza a aplicar la palabra en la vida tuya. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Hechos 1:8 es lo que Dios quiere para ti, quiere para mí, quiere darnos, nos ha otorgado un poder divino para llevar a cabo las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo ganándonos este territorio para el reino de Dios. En 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. ¿Sabes? Mira eso. Si vas a ministrar, dice, si vas a hablar, habla conforme la palabra. Pero si vas a ministrar, ministre conforme el poder que Dios da. Mira nada más. Dios te llama que el ministerio tuyo tiene que estar operando bajo el poder que Dios da. Si vas a hablar, habla conforme la palabra. Es bien claro aquí, 1 Pedro 4:11. Es bien claro que si vas a hablar, habla conforme las escrituras, lo que dice la Biblia. Pero si vas a ministrar, ministra conforme el poder. Porque hay mucha gente que nomás escucha las historias de los testimonios que pasó aquí, que pasó en México, que pasó hace 20 años. Así que, hermanos, ¿por qué no sigue pasando aún todavía? Que Dios sigue obrando, que Dios sigue sanando, que Dios opera. En medio del COVID, hermano, Dios sana el COVID. Hermanos, Dios sana el COVID. Una familia me llamó cuando iban rumbo al hospital porque los niños todos estaban enfermos y tosiendo, estaban todos con COVID. Y dice: pastor, la pastora y oramos por ellos. Y llegando al hospital, le dijeron a la familia: regrese a su casa, sus niños, toda la familia está negativa, no tienen nada. El Señor los sanó en el nombre de Jesús. Así Dios va a operar para sanar la vida tuya, para usarte a ti, para que ores por otros. Hermanos, no esperes que lleguen a la iglesia, no esperes que un pastor venga, ahí estás tú. Y si tú estás enfrente de esa necesidad, ora tú y pídele a Dios que opere, porque si vas a ministrar, dice aquí la palabra en 1 Pedro 4:11, si alguno ministra, que ministre conforme el poder que Dios da. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Escucha esto: el espíritu que tienes no es un espíritu que se esconde, no es un espíritu que tiene miedo, no es un espíritu que se hace a un lado, es un espíritu de poder. Dios te ha dado un espíritu de poder. Poder es la habilidad, y tanto lo sobrenatural como en lo natural, para llevar a cabo las cosas. Dios te ha dado un espíritu de poder, hermano, hermana, no un espíritu de cobardía. Dice: te ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Dios ha otorgado a la iglesia poder de Dios. Hermano, oro para que Dios opere en la vida tuya con el poder de Dios, porque ahorita necesitamos más que nunca operar bajo el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de los cielos
no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sabías que tanta palabrería y persuadir y argumentar y hablar y esto? Dice aquí la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nada más. Dios está diciendo a ti y a mí como iglesia que hay que volver otra vez a operar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos escondiéndonos? ¿Por qué dejamos de congregarnos por miedo? ¿Por qué dejamos de salir a hacer las cosas que Dios nos mandó en el ministerio por miedo? ¿Por qué se anuló tu llamado? Si Dios te llamó a las naciones y ya no sales a las calles, ya no te congregas, ya dejaste el ministerio por miedo. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Hermano, hermana, quiero que te vuelvas a levantar. Quiero que el Señor hable a la vida tuya para que vuelvas a ponerte en el lugar donde Dios te usa con poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Hermanos, el evangelio va a llegar a la gente no solamente con palabras. Recuerda que si usas palabras, habla conforme a la Biblia. Ya lo miramos en el versículo anterior. Pero si vas a ministrar, ministra en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Dios quiere y ha dado a la iglesia el poder para que uses el poder de Dios donde estás moviéndote entre la comunidad, entre tu familia, entre tu propia casa, en el nombre de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mira lo que Pablo dice aquí. Le dice a los corintios, no nomás les hablé y les dije, no los quise persuadir, sino que fue mostrado por el Espíritu Santo con poder. Dios quiere que tú y yo operemos bajo lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado un espíritu de poder. Hermano, hermana, analiza tu vida de fe y di, Señor, ¿estoy operando bajo el espíritu de poder o estoy operando bajo el espíritu de temor, de duda, de cobardía? No, tú no eres esa persona. Tal vez te has sentido así, pero esa no es tu identidad. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira nada más, dice que tendremos y haremos muchas cosas según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, Dios te ha dado el poder, pero no lo estás dejando actuar a su totalidad en la vida tuya. Y según el poder que está actuando en ti y en mí, está causando entonces en ti y en mí lo que está pasando en nuestra vida. Y cuando escasa el poder, escasa tu efectividad. Se afecta todo en la vida tuya, todo se afecta. Levanta en el nombre de Jesús y muévete en lo que Dios te ha dicho. Ora con poder, ora creyéndole a Dios en el nombre de Jesús. Levántate y ora por tu familia si está enferma. Si tú estás enfermo y nadie ha venido a orar por ti, llama a alguien que opere con el poder del Espíritu Santo. Un ministro, una ministra, un hermano, una hermana, sabes que viene a orar por mí. O ponte tú la mano en tu cabeza y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sáname, levántame, levanta mi vida, porque es tiempo de que tú tomes el lugar que Dios tiene para ti. El lugar es que uses lo que Dios te ha dado y te ha dado poder. Dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me glorifiqué más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, no creas que porque eres fuerte eres poderoso. No, si Dios, aquí dice Pablo que en su debilidad, dice, sobre mí, en mi debilidad reposó sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que a veces no estás al 100, a veces no vas a estar sintiéndote como debes sentirte, hermana, hermano. Vas a estar tal vez pensando cosas que no estás haciendo bien en la vida tuya, pero Dios dice que en esas áreas donde tú estás batallando, llévaselas a Dios y Dios se va a perfeccionar en esas debilidades tuyas y Dios te va a usar a pesar de esas debilidades. Tú no le creas a lo que el mundo está diciendo, sino a lo que la palabra te está diciendo. Y Dios aquí te dice en la palabra que es tiempo de que vuelvas tú a ponerte en la posición de tomar lo que Dios te ha dado. Dios te dio el poder de su Espíritu Santo en la vida tuya
ponlo a operar, empieza a ministrar a tus vecinos, sal de tu casa y empieza a ir a lugares donde hay necesidad de sanidad, hay necesidad de cosas que están viviendo los hijos o la familia y ministra. Recuerda, si vas a hablar, habla de la palabra, lo que dice aquí la Biblia, lo que leímos hace poco. Si vas a ministrar, ministra en el poder de Dios. Eso es lo que Dios te manda a ti y me manda a mí. No esperes que alguien venga de lejos y ministre. Si hay que hacer liberación, usted ahí, ore en el nombre de Jesús y Dios a ti te va a usar. En el nombre de Jesús, Padre, quiero orar por ti en este momento para que Dios te dé todo lo que necesitas para llevar a cabo una semana efectiva, un año efectivo, 2021 este año. Haz lo que Dios pida de ti y opera bajo el poder del Espíritu Santo. Ten fe. Ten fe porque no estás solo, tienes al Espíritu Santo adentro de ti para fortalecerte y para animarte. Y usa lo que yo te estoy diciendo como palabra de Dios a tu espíritu para que te levantes de esa cama, para que te levantes de ese lugar. Si estás desanimado, te digo ahora, levántate en el nombre de Jesús. Usa el poder de Dios para levantarte porque las pastillas no te van a levantar. Es el poder de Dios que te va a levantar. Si estás enfermo, en el nombre de Jesús, sanidad sobre la vida tuya. Ahora que me ves, sé sano. Si tienes dolencias de cuerpo, ahora reprendo esas dolencias de cuerpo sobre la vida tuya y se van de tu cuerpo, se van de tu vida en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, ahora te levantas. Si tienes fiebre, ahora reprendemos la fiebre en el nombre de Jesús y quedas sano. Miren, hermanos, escriban su testimonio acerca de las sanidades que Dios va a hacer a través de lo que estoy orando por ustedes. Y van a ver cómo Dios opera bajo el poder del Espíritu Santo. Porque estamos viviendo en tiempos donde la manifestación del poder tiene que ser expuesto en toda la tierra para que le den la gloria a Dios. Porque yo no sano. Tú no sanas, el que sana es Jesucristo. Él es el sanador de nuestra vida, pero el Espíritu Santo está en nosotros para darnos el poder que necesitamos como iglesia para mostrar la gloriosa mano de Dios. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora déjenme orar por ustedes. Padre, que hay un ejército viendo este video y van a ser enviados, Señor, para ministrar con el poder tuyo, Señor, y para sanar y liberar, Señor, para levantar al caído, al desanimado. Padre, las oraciones del justo pueden mucho, Padre. Los bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y si alguno enfermo está mirando, sé sano, sé levantado y restaurado. Si algún desanimado con depresión, con pensamiento de suicidio, ahora reprendo el espíritu de muerte sobre tu vida. Declaro que vives y vives en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias y amén.